Una tormenta sacudía el cielo aquella noche. El viento rugía entre las montañas, y los relámpagos iluminaban las casas de una pequeña aldea del Imperio Austrohúngaro. Fue entonces, en medio de la furia del cielo, cuando nació un niño. Algunos lo llamaron un hijo de la oscuridad. Su madre, sin dudar, respondió: «No, es un hijo de la luz». Ese niño llevaría un nombre destinado a ser recordado: Nikola Tesla. Desde su nacimiento estuvo marcado por lo extraordinario. Se decía que la tormenta era una señal, y lo cierto es que la vida de Tesla siempre estuvo rodeada de misterio. Desde muy pequeño mostró un intelecto inusual. No veía el mundo como los demás. En su mente aparecían destellos de luz, visiones extrañas que luego describía como imágenes perfectas de máquinas y objetos que aún no existían. Mientras otros niños jugaban en las calles, Tesla se perdía en su imaginación, construyendo inventos invisibles que solo él podía ver. Su madre era inventora de utensilios caseros, y de ella heredó la creatividad y la destreza. Su padre, un sacerdote ortodoxo, esperaba que Nikola siguiera el camino religioso. Pero él sentía otra llamada, no la voz de la iglesia, sino el murmullo de la electricidad, de la energía oculta que parecía fluir por todo lo que le rodeaba. A medida que crecía, su diferencia con los demás se hacía más clara. Poseía una memoria fotográfica prodigiosa. Podía leer un libro entero y repetirlo palabra por palabra. Su mente era como una biblioteca infinita. Pero lo más asombroso era su capacidad para construir en su imaginación cualquier máquina, probarla pieza por pieza y corregir errores sin necesidad de tocar un solo tornillo. Para Tesla, el pensamiento era tan real como la materia. De adolescente, enfermó de cólera. Los médicos lo dieron por muerto. Durante semanas estuvo al borde del final. Pero en medio de la fiebre delirante, hizo una promesa. Si sobrevivía, dedicaría su vida a servir a la humanidad a través de la ciencia. Contra todo pronóstico, sobrevivió y cumplió su palabra. Ese pacto marcaría el rumbo de su existencia. Tesla no buscaba riquezas, ni fama, ni reconocimiento superficial. Su propósito era más grande. Quería iluminar el mundo. Quería liberar a la humanidad de las cadenas de la ignorancia y de la dependencia de los poderosos. Años después, con apenas unas cartas de recomendación y un sueño imposible, partió hacia América. Un joven extranjero con acento marcado, sin dinero, pero con una mente capaz de cambiar la historia. El país de las oportunidades lo esperaba, y allí, el destino lo llevaría a enfrentarse con uno de los hombres más influyentes de su tiempo, Thomas Edison. Cuando Tesla pisó suelo estadounidense en 1884, llevaba consigo poco más que un pasaje de barco y una carta dirigida a Thomas Edison. En ella, un antiguo empleador describía a Tesla como un genio que valía más que un regimiento entero de ingenieros. Con esa carta en mano, el joven europeo llamó a las puertas de Edison, convencido de que juntos podían transformar el mundo. Al principio, Edison lo recibió. Tesla trabajó unas semanas en su compañía, pero pronto las diferencias entre ambos se hicieron irreconciliables. Edison defendía la corriente continua, un sistema limitado, costoso y poco eficiente para transmitir electricidad a largas distancias. Tesla, en cambio, proponía la corriente alterna, capaz de viajar kilómetros sin perder potencia, mucho más barata y segura. La confrontación fue inevitable. Edison veía en Tesla no solo a un rival, sino a una amenaza directa a su imperio. Para defender su negocio, Edison lanzó una campaña feroz. Llegó a electrocutar animales en público, incluso un elefante, para convencer a la población de que la corriente alterna era peligrosa. Financiaba artículos en la prensa que describían a Tesla como un soñador imprudente, un extranjero que ponía en riesgo la seguridad de todos. Pero Tesla no estaba solo. Encontró en George Westinghouse un aliado dispuesto a apostar por la corriente alterna. Y juntos, en 1893, lograron una hazaña que cambiaría el rumbo de la historia.
iluminar la Exposición Mundial de Chicago. Millones de luces se encendieron al mismo tiempo, alimentadas por la energía de Tesla. El público quedó deslumbrado. La prensa, que antes lo ridiculizaba, empezó a llamarlo el mago de la electricidad. Ese mismo año, Tesla y Westinghouse consiguieron otro contrato decisivo: construir la primera gran planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Cuando la energía comenzó a fluir, ciudades enteras se iluminaron con corriente alterna. El futuro había quedado sellado. Tesla había vencido. La guerra de las corrientes se inclinaba de forma definitiva a su favor. El mundo entero adoptaría su sistema, y hasta hoy, la electricidad que llega a nuestros hogares sigue el principio que él defendió. Pero aquella victoria tuvo un precio. Los enemigos que había acumulado eran demasiado poderosos. Edison jamás lo perdonó. Los banqueros y empresarios comenzaron a verlo como un peligro para sus negocios. Tesla había demostrado que la electricidad podía ser abundante y accesible. Y los poderosos empezaron a preguntarse qué ocurriría si aquel hombre lograba cumplir el resto de sus visiones. Tras la victoria en la guerra de las corrientes, Tesla se convirtió en una figura célebre. Era invitado a dar conferencias y demostraciones públicas que parecían auténticos espectáculos de magia. Frente a multitudes, encendía bombillas sin cables, lanzaba rayos artificiales con sus bobinas y hacía vibrar el aire con descargas que parecían sacadas de otro mundo. La gente lo miraba como a un hechicero, un hombre capaz de dominar la fuerza de la naturaleza. Pero para Tesla no era magia, era ciencia. Una ciencia que aún no estaba al alcance de los demás. Entre sus inventos más destacados estuvo la bobina de Tesla, un transformador capaz de generar voltajes altísimos y crear campos eléctricos tan intensos que podían iluminar lámparas a varios metros de distancia sin necesidad de conexiones físicas. También sentó las bases de la radio, mucho antes que Marconi. Propuso motores eléctricos más eficientes, sistemas de comunicación inalámbrica y métodos de transmisión que parecían imposibles en su tiempo. Su mente no descansaba. Cada idea lo llevaba a otra, y cada experimento abría nuevas puertas. Pero había un sueño que lo obsesionaba más que ningún otro: la transmisión de energía inalámbrica a escala global. Imaginaba un mundo en el que cualquiera pudiera encender una lámpara, poner en marcha una máquina o recibir electricidad desde el aire, sin pagar facturas, sin depender de cables ni de compañías. Para cumplir esa visión, inició la construcción de una torre gigantesca en Long Island, Nueva York. Era la Torre Wardenclyffe, un proyecto monumental financiado al principio por inversores como J.P. Morgan. Tesla aseguraba que desde aquella torre podía transmitir no solo mensajes de radio a través del Atlántico, sino también energía eléctrica gratuita para todo el planeta. El proyecto avanzaba, pero no todos compartían su entusiasmo. Cuando los inversores comenzaron a comprender lo que Tesla pretendía, surgieron las dudas. Si la humanidad podía recibir energía gratuita, ¿qué ocurriría con los negocios que habían invertido millones en generar y vender electricidad? Para los banqueros, aquello no era un sueño, era una amenaza. Pronto, los fondos comenzaron a escasear. Los periódicos, que antes lo llamaban visionario, empezaron a ridiculizar sus ideas. Algunos lo acusaban de ser un charlatán, otros lo comparaban con un mago de feria. Las obras se detuvieron, y finalmente, la torre fue demolida antes de ser terminada. Lo que Tesla había prometido quedó en nada. Un proyecto destruido no solo por la falta de recursos, sino por el miedo de quienes no podían permitir que la energía se volviera libre. Lo que estaba en juego no era la ciencia, sino el control. Tesla veía cómo el mundo que había soñado se desmoronaba ante sus ojos, pero en su mente seguía firme la convicción de que la humanidad estaba destinada a alcanzar un nivel de progreso que aún parecía inalcanzable. Y aunque Wardenclyffe había caído, sus ideas no dejaron de expandirse. Aunque la torre Wardenclyffe había caído y su reputación empezaba a tambalearse, Tesla nunca dejó de imaginar.
Su mente seguía produciendo visiones de máquinas imposibles, inventos que parecían sacados de la ciencia ficción. Algunos de esos proyectos nunca llegaron a construirse, pero sus notas y declaraciones despertaron la fascinación. Y también el temor. Uno de ellos fue el llamado rayo de la muerte. Tesla lo describía como un arma capaz de disparar un haz de energía concentrada a kilómetros de distancia, lo bastante poderoso para derribar aviones, destruir ejércitos enteros o arrasar ciudades. Según él, esta arma no era para atacar, sino para defender. Un sistema que podría hacer que ningún país se atreviera a invadir a otro, porque cualquier intento terminaría en destrucción instantánea. Un arma para acabar con todas las guerras. Los gobiernos mostraron interés, pero ninguno llegó a construirlo. ¿Era realmente posible? ¿O era solo un sueño más del genio? Nadie lo sabe con certeza porque los planos completos jamás se encontraron. Algunos creen que se ocultaron deliberadamente, otros que fueron destruidos para evitar un poder demasiado peligroso. Otro de sus proyectos más polémicos fue el de la energía libre. Tesla estaba convencido de que la Tierra misma podía ser utilizada como un gigantesco conductor eléctrico. Según él, la ionosfera y los campos magnéticos del planeta podían proveer energía ilimitada, accesible para todos, en cualquier lugar. Una fuente inagotable que no requería combustibles, ni cables, ni centrales eléctricas. Imaginaba un mundo donde cada casa, cada aldea, cada ciudad recibiera electricidad directamente desde el aire. No habría facturas, no habría monopolios. La energía sería tan abundante como el aire que respiramos. Pero ese sueño chocaba con los intereses de las grandes corporaciones. Una humanidad libre de pagar por energía significaba el colapso de imperios económicos enteros. Y así, su visión fue desechada, ridiculizada y enterrada bajo el peso de los negocios. También habló de un extraño dispositivo capaz de generar vibraciones tan potentes que podrían derribar edificios o incluso provocar terremotos. Decía que era tan pequeño que cabía en un bolsillo, pero que si se colocaba en una estructura podía hacerla temblar hasta derrumbarla. Algunos lo llamaron el oscilador mecánico de Tesla. Otros lo consideraron pura exageración, pero los rumores se esparcieron. Un hombre con un aparato capaz de sacudir la Tierra misma. Y entonces ocurrió algo aún más desconcertante. En 1899, mientras realizaba experimentos en su laboratorio de Colorado Springs, Tesla aseguró haber captado señales misteriosas del espacio. Decía que no eran ruidos naturales ni simples interferencias, sino mensajes inteligentes, repetitivos, que parecían provenir de otra civilización. Tesla fue el primero en sugerir que quizás no estábamos solos en el universo. Sus palabras fueron tomadas como locura por la comunidad científica de su época. Pero décadas más tarde, cuando las primeras sondas espaciales empezaron a captar señales de radio cósmicas, muchos recordaron sus afirmaciones. Había Tesla detectado algo que no pudimos comprender en su momento. Todos estos inventos, teorías y visiones quedaron envueltos en misterio. Para algunos, eran delirios de un hombre cada vez más excéntrico. Para otros, eran descubrimientos demasiado peligrosos para hacerse públicos. Lo cierto es que Tesla siempre hablaba de un futuro en el que la humanidad podría alcanzar un nivel de desarrollo impensable, un futuro de abundancia y conocimiento. Pero ese futuro, una y otra vez, fue bloqueado por el miedo, la incredulidad o el poder de quienes no querían perder su dominio. Tesla había dejado de ser el mago aclamado de la electricidad. Ahora era visto como un científico loco, alguien al borde de la realidad. Y sin embargo, sus notas, sus declaraciones y sus experimentos seguían abriendo la puerta a un misterio que aún hoy no hemos resuelto. El tiempo no fue benévolo con Nikola Tesla. Tras décadas de lucha contra el escepticismo, las traiciones y el poder de las grandes corporaciones, su vida comenzó a desmoronarse. El genio que un día iluminó la Exposición Mundial de Chicago, ahora caminaba solo por las calles de Nueva York. Vivía en hoteles modestos,
siempre cambiando de residencia porque no podía pagar las cuentas. Su obsesión con la limpieza y la perfección lo llevaba a rituales extraños. Rechazaba dar la mano para no contagiarse de gérmenes. Y pasaba horas alimentando a las palomas en los parques. Decía que encontraba en ellas una compañía que ya no hallaba en los seres humanos. Incluso confesó que había amado a una en particular, una paloma blanca que visitaba su ventana cada día. Para Tesla, aquel animal era un símbolo de pureza y consuelo en medio de su soledad. La prensa, que antes lo había llamado visionario, ahora lo ridiculizaba. Lo presentaban como un excéntrico, un hombre derrotado por sus obsesiones. Sus ideas, cada vez más grandiosas, eran tomadas como fantasías imposibles. Pocos recordaban que gran parte del mundo moderno se sostenía sobre los principios que él había creado. El 7 de enero de 1943, Nikola Tesla murió en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Tenía 86 años. Murió solo, sin familia, sin fortuna, rodeado únicamente de papeles y cuadernos que contenían los últimos restos de su genio. Pero lo más inquietante ocurrió después. Esa misma noche, agentes del gobierno estadounidense entraron en su habitación. Todos sus documentos fueron incautados y clasificados como material secreto. Sus notas, sus planos y sus investigaciones desaparecieron de la vista pública. Algunos informes fueron liberados años más tarde, pero muchos permanecen hasta hoy ocultos. ¿Qué encontraron los agentes aquella noche? ¿Había entre esos papeles fórmulas de armas imposibles, planos de energía ilimitada o pruebas de contactos con otras inteligencias? Nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que el trabajo de Tesla no murió con él. Sus ideas quedaron atrapadas en archivos que todavía despiertan sospechas, teorías y conspiraciones. A pesar de todo, con el paso de los años, la figura de Tesla comenzó a resurgir. La historia que lo había despreciado empezó a reconocerlo como uno de los más grandes inventores de la humanidad. Hoy sabemos que su visión fue mucho más amplia que la de sus contemporáneos. Su legado está en la corriente que ilumina nuestras ciudades, en las comunicaciones inalámbricas, en la tecnología que usamos cada día. Pero más allá de lo que logró, queda la pregunta eterna: ¿qué secretos se perdieron con él? ¿Qué inventos nunca llegaron a ver la luz, porque eran demasiado revolucionarios, demasiado peligrosos, o porque simplemente no convenía que existieran? Nikola Tesla fue más que un inventor. Fue un profeta de la ciencia. Un hombre que soñó con un mundo libre de ataduras, donde la energía fuera tan abundante como el aire. Un genio que ofreció a la humanidad un futuro brillante y fue rechazado por atreverse a desafiar al poder. Hoy su nombre brilla entre rayos y sombras, y sus inventos prohibidos siguen siendo uno de los grandes misterios del tiempo. Y así termina esta historia. La vida de Nikola Tesla sigue siendo un misterio lleno de luces y sombras. Un genio que cambió el mundo, pero que también nos dejó preguntas que quizás nunca podamos responder. Si esta historia te ha hecho pensar, si has sentido la misma fascinación que despiertan los grandes enigmas del tiempo, entonces apóyame con un buen me gusta. Eso me ayuda a seguir creando más relatos como este. Te invito también a suscribirte al canal y a activar la campanita, porque cada semana traeremos nuevas historias ocultas, enigmas olvidados y misterios que la historia intentó enterrar. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Crees que los inventos prohibidos de Tesla siguen ocultos en algún lugar? Me encantará leer tu opinión. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo Misterio del Tiempo.